Bienvenidos a un episodio más de HR Tech Vision, un podcast de OpenHR. Te damos la bienvenida a este nuevo espacio dedicado a la convergencia fascinante entre tecnología, innovación y recursos humanos. Queremos agradecerte por escucharnos, regalarnos tu tiempo y atención y sin dar más vueltas, vamos al tema de hoy. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de OpenHR. HR Tech Vision, el podcast de OpenHR. Mi nombre es Micarly Salomón y una vez más estoy aquí como host del podcast. Hoy abordaremos un tema que es muy interesante, que la verdad a mí me da mucho, o sea, me siento muy orgullosa de ser parte de una generación que toca este tema, y básicamente hablaremos del offboarding 360, desde la despedida hasta una nueva oportunidad. Antes de empezar y de presentar a nuestro invitado de hoy, me encantaría mencionar el podcast anterior o el episodio anterior en el que junto a Rubén de Cotera hablamos sobre salud mental en las empresas, sobre todo enfocado al entorno tech. Si no han escuchado algún otro episodio de OpenHR, por favor, vayan a ese episodio que estuvo muy interesante y que va muy relacionado a lo que vamos a hablar en el día de hoy. Y ahora sí, voy a pasar a presentar a Alejandro Melgarejo. Encantada de que estés aquí, Alejandro. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, por ser parte de este proyecto que tenemos en OpenHR. Nosotros intentando contribuir a la divulgación de todos los temas de recursos humanos, que es un sector muy apasionante, la verdad. Y quiero que te presentes tú mismo, que le digas a nuestra audiencia a qué te dedicas, qué haces y qué te ha traído al mundo de los recursos humanos. Cuéntame. Genial, pues lo primero de todo, también agradecer a OpenHR por la invitación. Gracias a ti también, Micarly. Y para mí es un gusto estar aquí hablando esta mañana, el tiempo que nos ocupe, pues sobre todo de un tema tan importante como es la gestión de personas. Claro. Por mi parte, pues me presento. Soy Alejandro. Hace unos 3 años que empecé a dedicarme a este maravilloso mundo de los recursos humanos. A lo largo de este tiempo he ido pasando por diferentes empresas donde pues he ido aprendiendo y desarrollándome profesionalmente y sobre todo pues también aprendiendo el tema que nos ocupa hoy. A nivel personal también tengo un blog que es todo sobre recursos humanos, donde colaboro con diferentes profesionales del ámbito de recursos humanos y del ámbito jurídico laboral. Y eso es un poquito a modo de presentación. Otra vez dar las gracias y espero que el tema que vamos a tocar hoy pues llegue también al público. Excelente, Alejandro. Luego nos contarás cómo acceder a ese blog y cómo ponernos en contacto contigo, que nuestra audiencia se pueda poner en contacto contigo. Genial. Entonces, sin perder mucho tiempo, primero, quisiera que definamos un poco lo que es el offboarding, aunque es una palabra muy conocida por todo el mundo y es un proceso en el que, por bueno o malo que sea, en algún momento todo el mundo ha pasado por una situación, ya sea voluntaria o involuntaria. Se conoce como el offboarding, como el proceso de desvinculación de un empleado de una empresa o de una entidad para la que presta algún trabajo o servicio. Entonces, yo así como que estuve investigando un poco acerca de este tema, sobre todo enfocándome en el sector, en el mercado de España, y hay un informe de LinkedIn que dice que el 40% de los empleados en España reporta en el estudio que han hecho que su empresa no manejó de la mejor forma este proceso, no se manejó de la forma más óptima o en algún momento sintieron como esa ansiedad o esa no sé, trago amargo de todo lo que implica el offboarding. Entonces, yo sí quiero que me cuentes tú qué es y es una pregunta amplia que luego iremos más adentrándonos en el tema, pero ¿cómo debe actuar una empresa en esta situación? Cuéntame.
Genial, pues empezamos, si te parece bien, por la primera parte. A mí me gusta, antes de dar una definición más o menos acertada de lo que es el offboarding, comparar el proceso de desembarque, ¿no? De vinculación de una persona de la compañía como un proceso de... A mí me gusta compararlo como una ruptura sentimental, ¿no? Claro. Es cuando un empleado, o en este caso un colaborador, ha estado ligado a un proyecto profesional, ha tenido diferentes aventuras profesionales, ha tenido un grupo de trabajo en el que pues, se han vivido diferentes retos profesionales, alegrías, desilusiones. Entonces a mí me gusta hacer esa comparativa siempre desde el plano, en este caso, profesional. Y bueno, si nos vamos más a una definición técnica, sí que me gustaría citar a Roberto Luis Bisbé, que tiene un libro que se titula Offboarding, y es un libro muy interesante, muy técnico, que cuenta y desarrolla todo el proceso del offboarding, y él da una definición de que el offboarding es un proceso complejo y poco replicable de una persona en el que una persona deja de estar involucrada en un proyecto, ¿no? Y es importante atender a todo lo que dice la definición, porque es un proceso complejo, por la complejidad viene derivada de los 1000 factores que se pueden dar cuando una persona decide desvincularse de la compañía, y poco replicable en comparación, por ejemplo, con un proceso de onboarding en el cual el proceso está muy, muy estructurado, muy definido, y lo tenemos muy, muy atado y puede ser replicable. En este caso, el proceso de onboarding es un proceso poco replicable. Claro. Y luego la última parte en el que la persona pues deja de estar involucrada con todo lo que eso conlleva, y los diferentes factores que luego iremos desgranando y que pueden estar detrás, ¿no? Pues por ejemplo, la antigüedad que tenga la persona en la compañía, la responsabilidad del puesto, que el puesto sea o no reemplazable, etcétera. Claro, de ahí a que cada empresa lo haga de una forma completamente distinta, y que hasta hace poco no había un procedimiento definido o unos pasos a seguir, más allá de lo burocrático, de todo el tema legal y todo esto, pero no en términos éticos o sentimentales, básicamente hablando, no había un procedimiento o herramientas que los responsables de recursos humanos pudieran tener, que es realmente lo que quisiéramos abordar aquí. Yo primero, antes de entrar a tema herramientas, quisiera que me comentes cómo puede afectar una mala gestión del offboarding en cuanto a la cultura empresarial y a lo que se dice de ella de la puerta para afuera, básicamente, o hacia la comunicación externa de la empresa. ¿Cómo puede afectar esto? Genial. Aquí hay un punto importante, y es que los dos momentos que un empleado recordará de su empresa es el momento de la incorporación y el momento de la salida. Entonces, ¿cómo puede abordar una empresa, o cómo le puede afectar, respondiendo a tu pregunta, a una empresa haber hecho una mala gestión de una desvinculación? En este caso hay diferentes puntos. Por ejemplo, cuando una persona decide vincularse de la compañía, podemos tener un sinfín de recopilación de datos a través de diferentes herramientas, como puede ser una entrevista de vinculación, y esa información la estaríamos perdiendo. Es información súper valiosa, información que a posteriori nos puede servir, por ejemplo, para cubrir esa vacante que está dejando la persona. Pues a mí siempre me gusta hacer una pregunta, esto sobre todo enfocado a cuando es una baja voluntaria, el aspecto de... yo siempre le pregunto al colaborador qué persona o qué perfil crees tú que encajaría ahora con el equipo, ¿no? Porque la persona, yo creo que mejor te lo puede responder es quien se está desvinculando. Entonces, una parte sería dejar de conocer todos esos motivos y obtener toda esa información, y luego, por otro lado, pues un punto importante de reputación, como tú comentabas, de marca empleadora, ¿no? Que al final le va a acabar afectando. Claro, sí, tiene sentido. Entonces, dicho esto, ya sabemos la importancia que tiene el offboarding y manejarlo de manera correcta. ¿Qué herramientas puede utilizar un equipo de recursos humanos para mejorar la experiencia de salida? Y aquí quisiera que lo puedas explicar tanto cuando es de manera voluntaria o involuntaria. Ya luego entraremos a eso más, pero ¿qué herramientas puede utilizar a grandes rasgos?
Genial. Aquí hay una cuestión también crucial, y es que a las personas por naturaleza nos cuesta más decir adiós que aceptar nuevos retos profesionales. Y lo mismo que nos ocurre a las personas les ocurre a las empresas. Entonces, si nos vamos a toda la parte de herramientas de las que dispone la empresa, pues a la hora de hacer una desvinculación, en este caso podemos diferenciar, pues, como tú comentabas, desvinculación desde un punto de vista voluntario, desde un punto de vista de despido y desde un punto de vista de un acuerdo común. Si nos vamos en los 3 puntos hay que actuar. En los 3 puntos claro. hay que tomar una decisión, tener un proceso estructurado y hay que actuar. Por ejemplo, en el proceso de baja voluntaria, cuando el trabajador nos presenta la baja voluntaria, tenemos un mayor rango de negociación, mayor tiempo, y ahí sí que podemos ser más efectivos a la hora de actuar, ¿no? Por ejemplo, en el caso de que se quiera retener al trabajador, de que se le haga una contraoferta, pues en este caso sí que tenemos mucha más amplitud de tiempo para negociar. Y ahí, pues, herramientas, una entrevista de desvinculación, que siempre es recomendable que se haga el Departamento de Recursos Humanos y esté también presente la persona responsable del departamento. Y por otro lado, cuestiones de fondo, por ejemplo, como pueden ser la forma de comunicarlo, el sitio que vamos a elegir, cómo se va a trasladar luego esta información al equipo, todos estos temas que es importante tenerlos en cuenta dentro del proceso. Y luego, pues, tenemos otras, que esto también está más ligado a la parte del despido, pues otras herramientas como pueden ser los programas de outplacement, que son estos programas de recolocación que pueden ser más o menos conocidos, pero existen y se puede hacer uso de ellos. Hay una película muy buena que a mí me gustaría recomendar, que es Up in the Air. El protagonista es George Clooney y es una compañía que se dedica a hacer estos procesos de outplacement, y principalmente le da mucha importancia a la forma de cómo se comunica, ¿no? Ellos lo comunican de manera presencial, y luego la dirección toma la decisión de que se van a comunicar vía online, ¿no? Y entonces, pues, empiezan a ver, no voy a hacer spoiler, pero porque claro, quiero que el público vea la película, pero muy recomendable, ¿no? Y ese trato personal que no se puede perder en un proceso de vinculación, y en eso pone énfasis la película. Una tendencia que he visto o he identificado en algunas empresas es un programa de alumni dentro de la misma empresa, como un programa que se dedica a seguir en contacto con los ex empleados. Y esto me pareció curioso porque es muy común en las universidades, pero no, o sea, nunca se me hubiera ocurrido aplicarlo al tema laboral. Y claro, esto ya aumenta muchísimo la posibilidad de que un ex empleado se reincorpore a la empresa en el futuro, cuando su situación de vida cambie o lo que sea. Entonces eso también parece una herramienta interesante. Efectivamente, sobre todo para tener un seguimiento de esa persona, que puede ser que en un momento dado, y esto desde mi experiencia, yo tengo una anécdota de un colaborador cuando estaba en una empresa, pues, que tenía un contrato temporal, y cuando finalizó su contrato temporal, pues ni la persona responsable ni desde Recursos Humanos nadie le llamó ni le comentó, oye, que si surgen nuevas oportunidades profesionales te tendremos en cuenta, o no. Y cuando surgió otra vacante que encajaba con su perfil, pues me puse en contacto con él y me lo recordó. Oye, es que en su momento nadie... Y se sentía dolido, ¿no? Entonces, de ahí también la importancia, pues, de tener ese seguimiento, ya sea a través de este programa de alumni o con diferentes vías para saber, pues, ese acompañamiento que va a tener la persona a posteriori. Claro. Entonces, una vez mencionadas como esas medidas que se pueden tomar, ¿cómo evaluamos la efectividad de este proceso? O sea, ¿cómo una empresa puede saber que está teniendo o cuáles son las red flags del proceso? ¿Está funcionando o no está funcionando? ¿Cómo una empresa puede medir un buen proceso de offboarding? Claro, aquí siempre tienes una parte súper importante, que es la recopilación de datos. Lo primero es que si la empresa quiere actuar, va a actuar con esos datos. Si la empresa quiere obtener la información por tenerla y no se toman acciones o medidas, pues esa información va a dejar de tener validez.
porque no se están tomando acciones o medidas. Entonces, uno de los puntos clave, pues tener en cuenta la información que nos llega, ¿no? Ya sea cuando haces una entrevista de desvinculación, tienes una serie de ítems con una serie de preguntas, pues qué es lo que ha fallado, en qué podríamos haber mejorado para que tu experiencia dentro de la compañía pues hubiera sido diferente, qué tal era el trato en el día a día con tu responsable, con el equipo. Entonces, con toda esa información lo que hay que hacer es trabajarla y que no quede en papel vacío. Claro. Y entonces, de ahí lo que podremos es evaluar y saber pues, si está funcionando o no. Un ejemplo claro es, por ejemplo, recopilar informes y compartirlos con la dirección, compartirlos con los responsables y desarrollar una serie de medidas o acciones que se pongan en marcha para ver si con ese proceso mejora. Claro. Y entiendo que, tomando en cuenta que se sacan indicadores con todos esos datos, aquí entra en juego la tecnología, que es súper importante. Yo en OpenHR trabajamos siempre en comunicar cuál es la importancia de un software de recursos humanos, no solamente por llevar todos los procesos burocráticos, que es como lo más recurrente, sino también porque teniendo esta herramienta, pues es muchísimo más fácil ponderar los datos, tener indicadores vivos, hacer comparaciones con años anteriores, y eso siempre hace que el trabajo de recursos humanos sea mucho más sencillo. Sí, entonces inclusive, por ejemplo, cuando a mí me ha pasado, cuando vas a buscar información de una persona que se desvinculó años anteriores, pues tener esa información en vivo y muchas veces no la encuentras. Entonces, tener todo ese registro es imprescindible. Claro, es útil y es la mano derecha del responsable de recursos humanos. Totalmente. Entonces, aquí sí que quiero hacerte un par de preguntas que pueden ir orientadas muy bien al responsable de recursos humanos o a cualquier empleado, ya sea en un mando intermedio, un manager o un empleado que haya pasado por un proceso de desvinculación. ¿Qué tan implicado tiene que estar el manager en el proceso de offboarding? ¿Cuál es su papel en ese momento? Además de que supongo que si es una desvinculación involuntaria, por ejemplo, un despido, el mando intermedio tiene mucho que ver con esa decisión que ha tomado la empresa. Entonces, ¿qué papel juega él en ese momento? Sí, esta pregunta es importante porque ya parece que se nos ha trasladado la responsabilidad a los departamentos de personas de tener en cuenta cuando llega de dar y tener que dar esa comunicación. Aquí tienen que involucrarse los responsables. También es trabajo, obviamente, de recursos humanos. ¿Cómo? Pues educando y acompañando a los diferentes responsables de los diferentes departamentos a tomar las decisiones de una manera adecuada. Pongo un ejemplo. Cuando llega un manager, nos pasa X información de, oye, a partir de mañana ya no quiero contar con esta persona. Pues, tienes que, desde recursos humanos, decir, a ver, sí, muy bien, pero motivos, razones, por qué no está funcionando, qué es lo que pasa. Es el primer correo que veo, pues desde la persona lleva ya 7 u 8 meses y es el primer correo y la primera noticia que tengo de que no está funcionando bien. ¿Por qué? Arguméntame esos motivos y lo primero es ver si se puede reconducir la situación. Claro, si se ha hecho un plan de evaluación del desempeño, si se ha hecho alguna acción o una estrategia para que mejore esta persona, si es ¿sabes? O intentar recolocarlo en otra posición dentro de la empresa. Pero es muy importante la figura del manager como intermediario entre recursos humanos y el empleado, porque al final es quien trabaja día a día con el empleado. Entonces, aquí es lo que te digo. El manager tiene la responsabilidad de decir cuando un empleado ya no le funciona o no se está adaptando bien al equipo. Pero luego, ¿cómo comunica recursos humanos eso al resto de quién es esa tarea? Comunicarlo al resto del equipo. ¿Es de recursos humanos? ¿Es del manager? ¿Quién le cuenta al resto de empleados que eran compañeros de trabajo de esta persona que ya no va a continuar trabajando en el equipo? Bien, como esta comunicación tiene que hacerse de manera formal una vez que se ha tomado la decisión y la persona pues va a desvincularse de la empresa en 3, 7 o 15 días.
el manager lo que tiene que hacer, si se quiere apoyar en recursos humanos, pues una pequeña reunión formal con el departamento, siendo totalmente transparentes, coherentes y explicando los motivos de por qué esa persona, pues hemos decidido que tiene que salir de la compañía. Entonces, esa comunicación tiene que darse en tiempo para evitar que se enteren por terceros o que... rumores o por ejemplo, que igual los compañeros ya saben porque la persona que bueno, esto es más en casos voluntarios, ¿no? Cuando una persona decide salir de la compañía, pues lo primero que hace a veces es comentárselo a los compañeros, pero en caso de un despido, que es algo que no se espera, pues es importante que para evitar también falsos rumores y que el equipo se distorsione, pues tener esa comunicación en tiempo. Y hacerlo de manera transparente y totalmente coherente, exponiendo los motivos y bueno, luego dándole continuidad al equipo y seguridad de que vendrá otra persona y habrá un reemplazo. Claro. Y a raíz de esto me surge otra duda, o bueno, una cuestión. Cuando, en caso de una baja voluntaria, ¿cuándo es el momento ideal para comunicar esto en la empresa? Y ahora te cuento por qué esta pregunta. Sí, sé todo el tema legal, que son 15 días, que el preaviso, todo esto. Vale, esto lo entiendo bien. Pero éticamente hablando, sí. Cuando una empresa sabe que, por decirte algo, en 6 meses va a cambiar su estilo de vida, se va a ir del país o algo le va a cambiar en su situación personal que va a tener que dejar la empresa. Muchos empleados no comunican esto dentro de la empresa, no se lo dicen a nadie hasta el momento en el que va a suceder 15 días antes, porque tienen el miedo de que la empresa empiece a tomar la decisión de bueno, pues desvinculamos a esta persona de todos los proyectos, faltan 6 meses, pero ya nos vamos preparando para buscar su reemplazo y todo esto. Entiendo que de una forma ética, si tienes un mando, una posición alta, sería lo ideal que lo comuniques tan pronto se pueda porque tú tienes que dejar unos to-dos, una lista de tareas que le pueden venir muy bien, incluso una guía de todo lo que haces que le puede venir muy bien a la persona que se incorpora. Incluso le puedes entrenar a esa persona para que dejes a una persona bien. Pero claro, si existe este miedo, tú no quieres comunicarlo. ¿Cómo es la mejor forma para actuar por parte de la empresa? El empleado, ya luego me dirás el empleado qué debe hacer, pero por parte de la empresa a mí me comunica un empleado que en 6 meses va a tener que dejar la empresa. ¿Cómo es mi forma de actuar? ¿Qué debería hacer como responsable de recursos humanos? Genial. Si es en tiempo, si la persona, por ejemplo, nos lo comunica con 6 meses de antelación, pues si es un puesto de vital importancia, intentar negociar, conocer los motivos. Muchas veces, como tú lo has comentado, es una baja voluntaria, pero que entra dentro de la parte involuntaria de la persona, porque si tengo un familiar que tengo que cuidar, claro, tengo que desplazarme porque, por ejemplo, han destinado a mi pareja a otro país, a un proyecto, y tengo que irme o quiero irme con esa persona, pues ahí la empresa va a tener poco margen o poco que hacer. Lo importante como empresa, ya nos lo comuniquen con mucho tiempo de antelación o con poco, es intentar negociar y que se deje un buen traspaso de información para la persona que venga a cubrir esa posición, pues ya sea a través de manuales o incluso si coinciden las dos personas, pues que se sienten, que estén en formación continua, ¿no? Entonces, pues eso es un poco el proceso. Claro. Y aquí que mencionas el término negociar, voy a hacerte una pregunta un poco polémica, porque se conoce que cuando un empleado decide dejar la empresa por una causa voluntaria, lo primero que hace una empresa es negociar con el salario. Dice, no, te subo el salario. Entonces el empleado dice, vale, pero ¿por qué no me lo subiste hace 6 meses cuando yo todavía quería seguir perteneciendo a esta empresa? Entonces, ¿es una buena táctica negociar con el salario o no es una buena táctica negociar con el salario? ¿Cómo se aborda esto? Aquí me pongo desde la perspectiva del reclutador. En muchas ocasiones pues, he tenido a un candidato en un proceso, una candidata en un proceso que llevaba muchísimo tiempo en su empresa
y obviamente pues tienen ese miedo a dar el paso, a dar el salto, totalmente comprensible. Y cuando cuando les haces una oferta siempre es a mejor, y pues cuando ves que la persona no responde, a los 2-3 días le haces una llamada y finalmente, oye, es que no, después de tanto tiempo, como tú comentabas, de tanto tiempo aquí, pues me han hecho una contraoferta y me han igualado el salario. Bueno, esto ya yo tengo un director de recursos humanos, con un conocido que dice que eso es una decisión muy personal, pero que si no te han estado valorando donde estabas anteriormente, y cuando tomas una decisión, pues es para ir hacia adelante. Claro. No sé si con eso respondo a tu pregunta. Sí. A ver, es simplemente tenerlo en cuenta desde el punto de vista de recursos humanos de por qué optan por esta opción, porque es la mejor forma para intentar retener a ese empleado, o porque digo la palabra retener porque no es fidelizar, porque No. Fidelizar hubiera sido que te hubieran aumentado el sueldo en su momento. Pero bueno, ya casi se nos acaba el tiempo, ha pasado muy rápido, pero Totalmente. sí que es cierto que tengo una última pregunta y luego quiero que tú me comentes si se ha quedado algo importante por decir. ¿Cómo se hace una buena entrevista de salida? Y a esto me refiero al método, o sea, si es presencial, en persona, si es a través de un papel dentro de una oficina donde te está mirando fuera el de recursos humanos para asegurarte que pongas todo bien, o si se hace a través de un formulario digitalmente, a través del portal del empleado. ¿Cómo se hace una buena entrevista? Genial. Bueno, aquí por un lado hay que tener, es importante que se cuiden los detalles, ¿vale? Desde el principio. Por ejemplo, si nos vamos a reunir con una persona, idealmente si puede ser de manera presencial, tenemos la oportunidad de hacer la entrevista de vinculación de manera presencial, pues la haremos de manera presencial. Si hay que hacerla de manera online, lo importante es que se quede hecha, pues se hará de manera virtual, no hay ningún problema. Esta entrevista de vinculación, pues como te comentaba, tiene una serie de ítems para conocer realmente qué es lo que no ha funcionado. Y cuando digo al principio cuidar los detalles, pues sobre todo prepararnos, ¿no? Prepararnos ante la persona que tenemos delante y los motivos que no podemos llegar sin haber preparado la liquidación, el finiquito, sin conocer la antigüedad de esa persona en la empresa. La motivación principal, pues igual, si nos ha mandado ya una carta de renuncia, nos podemos hacer una idea. Estudiar un poco el caso, preparárnoslo, cuidar esos detalles y luego, por supuesto, pues en un entorno formal, en un pequeño despacho y pues ahí ahondar un poquito más, transmitirle confianza, en todo momento respeto por su decisión. Y por último, pues también la idea es desearle la mejor de las suertes, claro, a la persona. Por supuesto. ¿Alguna otra cosa que se me haya quedado, que quieras comentar y que te parezca que sería de muchísimo interés para nuestra audiencia? No, a mí sí que me gustaría finalizar, pues al final todos tenemos caminos diferentes, todos vamos en una u otra dirección. Lo importante es, dentro de ese camino que vamos recorriendo, pues estar siempre que se pueda al 100%, darlo todo y bueno, pues apostar al final por a lo que a uno más feliz le haga. Y luego, por último, que todo nuevo comienzo viene del final de algún otro comienzo. Claro que sí, claro que sí. Pues muchísimas gracias, Alejandro. Yo, antes de despedirnos, quisiera invitar a cualquier persona que nos esté escuchando en este momento a ir a nuestras redes, a LinkedIn, que es el perfil donde más publicamos el podcast, o justo debajo de este episodio en los comentarios. ¿Alguna experiencia, alguna anécdota que nos puedan hacer de un buen manejo de el offboarding o de un mal manejo? Queremos saberlo todo. Queremos que nos cuentes también una opción interesante que las empresas deberían agregar,
cualquier cosa que pueda ayudarnos a compartir con otros oyentes cómo se hace un buen offboarding. Muchísimas gracias, Alejandro. Gracias de verdad por haber estado aquí y espero... Te dejo el espacio ahora para que comentes dónde te podemos encontrar, cómo se llama el blog. Cuéntanos ese... Genial. Pues yo también, por lo primero de todo, agradeceros a vosotros la invitación. Muchísimas gracias a OpenHR y también a ti, mi Carly. Y por otro lado, pues el blog. Nosotros estamos en Instagram, estamos en LinkedIn, tenemos página web, o sea que publicamos con... ¿Cómo se llama? Todos sobre RRHH, todos sobre recursos humanos. Perfecto, ese es el título. Y por ahí nos pueden localizar. Pues ya lo han escuchado, pueden consultar su blog, que seguro que tendrá muchos temas interesantes relacionados a esto y la información organizada y más amplia. Y nada, nos despedimos hasta aquí. Muchas gracias por escucharnos.